Fortalecer la mente no es una opción, es una necesidad en el mundo en el que vivimos. Todo a tu alrededor está diseñado para distraerte, para hacerte reaccionar, para empujarte a actuar sin pensar. Las redes sociales, las opiniones de otros, la presión constante por hacer más, por ser más, por demostrar algo, todo eso crea ruido. Y en medio de ese ruido, la mayoría de las personas pierde el control de lo único que realmente importa, su mente. Porque al final del día, no es lo que te pasa lo que define tu vida, es cómo lo interpretas, es cómo reaccionas, es cómo decides actuar. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, el mismo problema, la misma dificultad, y aún así terminar en lugares completamente diferentes. No por lo que les pasó, sino por cómo lo enfrentaron. La filosofía estoica entendió esto hace siglos. Mucho antes de que existieran todas las distracciones modernas, ya sabían que el mayor desafío del ser humano no es el mundo exterior, sino su mundo interior. No es lo que ocurre afuera lo que destruye a una persona, es la forma en la que esa persona procesa lo que ocurre. La mayoría vive reaccionando. Reaccionan a lo que sienten, reaccionan a lo que otros dicen, reaccionan a lo que sucede. No hay pausa, no hay control, no hay conciencia, solo impulso. Y cuando vives así, no estás tomando decisiones reales, estás siendo arrastrado por tus emociones. Y eso es peligroso, porque tus emociones no siempre dicen la verdad. Tu mente no siempre te protege. Muchas veces tu mente te limita. Te dice que no puedes. Te dice que no es el momento. Te dice que esperes. Te dice que no estás listo. Y lo más grave es que suena convincente. Suena lógico. Suena razonable. Pero no es verdad. Es miedo. El miedo no siempre se presenta como algo obvio. No siempre lo sientes como terror o ansiedad extrema. Muchas veces se presenta de forma sutil, como duda, como procrastinación, como perfeccionismo, como análisis excesivo. Y ahí es donde la mayoría falla, porque no reconocen que eso es miedo. Creen que están siendo inteligentes, creen que están esperando el momento correcto, creen que están tomando una decisión racional, pero en realidad están evitando actuar. Y cada vez que evitas actuar por miedo, te haces más débil. No de golpe, no de forma evidente, pero sí de forma constante. Cada vez que decides no hacer algo que sabes que deberías hacer, refuerzas ese patrón. Le enseñas a tu mente que evitar es la respuesta correcta. Y con el tiempo, eso se convierte en tu comportamiento automático. Dejas de intentar, dejas de arriesgar, dejas de crecer. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu vida se vuelve más pequeña, tus decisiones se vuelven más limitadas, tus acciones se reducen y empiezas a vivir por debajo de tu potencial. No porque no puedas hacer más, sino porque tu mente no está entrenada para hacerlo. Aquí es donde entra el estoicismo de forma poderosa. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones. Sabían que eso es imposible. Sabían que el miedo, la duda, la incomodidad siempre van a existir. Pero también entendían que esas emociones no tienen que controlar tus decisiones. Ellos hacían una distinción muy clara. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Depende de ti lo que piensas. Depende de ti lo que haces. Depende de ti cómo respondes. No depende de ti lo que otros dicen. No depende de ti lo que sucede afuera. No depende de ti el resultado final. Cuando no entiendes esto, sufres innecesariamente, porque intentas controlar cosas que no puedes controlar. Te frustras por resultados que aún no llegan. Te preocupas por opiniones que no puedes cambiar. Te estresas por un futuro que no existe. Y todo eso debilita tu mente. Pero cuando entiendes esto,
Cuando realmente lo aplicas, algo cambia. Dejas de pelear batallas inútiles, dejas de gastar energía en lo que no depende de ti y empiezas a enfocarte en lo que sí puedes controlar: tu acción, tu disciplina, tu enfoque. Y ahí es donde empieza la fortaleza mental real. Porque la mente no se fortalece con pensamientos positivos, se fortalece con acción consciente, se fortalece cuando haces lo que tienes que hacer, incluso cuando no tienes ganas. Se fortalece cuando enfrentas lo que te incomoda en lugar de evitarlo. Se fortalece cuando decides actuar a pesar del miedo. Y ese proceso no es cómodo, nunca lo será, pero es necesario, porque todo lo que quieres en la vida está del otro lado de esa incomodidad. Y si no entrenas tu mente para atravesarla, nunca vas a llegar ahí. Una mente fuerte no se construye en momentos de motivación. Se construye en momentos de resistencia, cuando no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando dudas, cuando todo dentro de ti te dice que pares. Ahí es donde realmente se define quién eres. La mayoría de las personas cree que necesita sentirse bien para actuar. Cree que primero debe tener motivación, claridad, energía. Cree que el orden correcto es sentir y luego hacer. Pero el estoicismo enseña lo contrario. Primero haces y después sientes. Primero actúas y después viene la claridad. Primero te disciplinas y después aparece la confianza. Si esperas a sentirte listo, vas a esperar toda tu vida, porque tu mente siempre va a encontrar una razón para no actuar. Siempre va a haber una excusa. Siempre va a haber una duda. Siempre va a haber una incomodidad. Y si no entrenas tu capacidad de actuar a pesar de eso, nunca vas a avanzar. La disciplina no es algo que tienes o no tienes, es algo que entrenas, y se entrena en lo pequeño, no en decisiones gigantes, no en momentos extremos. Se entrena en lo cotidiano, en levantarte cuando no quieres, en hacer lo que dijiste que ibas a hacer, en cumplir contigo mismo. Ahí es donde empieza todo, porque cada vez que no cumples contigo, pierdes confianza en ti, y cada vez que pierdes confianza en ti, tu mente se debilita, empiezas a dudar más, empiezas a posponer más, empiezas a evitar más, y ese ciclo es destructivo, pero también funciona al revés. Cada vez que cumples contigo, ganas confianza. Cada vez que haces lo correcto, te fortaleces. Cada vez que actúas a pesar de no tener ganas, tu mente aprende que puede hacerlo. Y eso es poder. Pero ese poder no llega fácil. Llega con repetición. Llega con incomodidad. Llega con consistencia. La mayoría quiere resultados sin proceso. Quiere sentirse fuerte sin haber pasado por lo difícil. Quiere confianza sin haber demostrado nada. Y eso no funciona. La confianza real se construye cuando te demuestras a ti mismo que puedes actuar incluso en condiciones incómodas, que puedes avanzar incluso cuando no tienes ganas, que puedes sostenerte incluso cuando todo es difícil. Y eso solo se logra con disciplina. Ahora, hay algo importante que debes entender. La disciplina no elimina las emociones, no elimina la pereza, no elimina la duda, no elimina el miedo. Lo que hace es que esas emociones dejen de tener poder sobre tus decisiones, porque empiezas a actuar basado en principios, no en impulsos. Empiezas a decidir con claridad, no con emoción. Empiezas a construir una mente estable. Y eso es lo que realmente necesitas, porque si tu vida depende de cómo te sientes, no tienes control. Tus emociones cambian constantemente. Un día estás motivado, otro día no. Un día tienes energía, otro día no. Un día quieres hacer todo, otro día quieres hacer nada. Y si dependes de eso, tu progreso será inconsistente. La disciplina elimina esa dependencia,
te permite actuar independientemente de tu estado emocional. Y eso es lo que crea resultados reales. Ahora vamos más profundo. El control emocional no significa no sentir. Significa no reaccionar automáticamente. Significa poder observar lo que sientes, sin convertirlo en una orden. Por ejemplo, sientes pereza. Tu reacción automática es no hacer nada, pero una mente entrenada hace una pausa. Reconoce la pereza, pero decide actuar de todas formas. Sientes miedo. Tu reacción automática es evitar, pero una mente fuerte observa el miedo y actúa a pesar de él. Sientes frustración. Tu reacción automática es rendirte, pero una mente disciplinada reconoce la frustración y continúa. Esa capacidad de pausar entre emoción y acción es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar, porque ahí es donde está el control. Ahí es donde dejas de ser reactivo. Ahí es donde empiezas a ser intencional. Pero esa pausa no aparece sola. Se entrena. Y se entrena con práctica constante. Cada vez que eliges no reaccionar automáticamente, estás fortaleciendo tu mente. Cada vez que eliges actuar con intención, estás construyendo control. Cada vez que eliges hacerlo difícil, estás creciendo. Y esto no es algo que haces una vez, es algo que haces todos los días, en pequeñas decisiones, en momentos simples, en situaciones cotidianas, porque la mente se construye en lo repetido, no en lo extraordinario, no en lo ocasional, en lo constante. Otro punto clave del estoicismo es la resiliencia, la capacidad de soportar presión, de mantenerte firme en situaciones difíciles, de no romperte ante el estrés. Y eso también se entrena, no se desarrolla evitando problemas, se desarrolla enfrentándolos. Cada vez que pasas por algo difícil y no te rindes, te haces más fuerte. Cada vez que soportas incomodidad y sigues adelante, te vuelves más resistente. Cada vez que decides no abandonar, tu mente se fortalece. La vida siempre va a tener momentos difíciles. Siempre. Eso no cambia. Lo que cambia es tu capacidad de enfrentarlos. Y esa capacidad depende de qué tan entrenada está tu mente. Por eso la incomodidad es tan importante. Porque es el terreno donde se construye la fortaleza. La mayoría huye de la incomodidad. Busca el camino fácil, busca evitar el esfuerzo. Pero ese camino te debilita. El camino difícil te construye. Y cada vez que eliges ese camino, estás invirtiendo en tu mente. Estás creando una versión más fuerte de ti, más estable, más enfocada, más resistente. Y con el tiempo, eso se nota. No de inmediato, pero se acumula. Se convierte en una forma de ser, en una identidad. Dejas de ser alguien que duda constantemente. Dejas de ser alguien que evita lo difícil. Dejas de ser alguien que depende de cómo se siente y te conviertes en alguien que actúa, que decide, que avanza. Y eso cambia todo, porque cuando tienes una mente fuerte, puedes enfrentar cualquier cosa, no porque sea fácil, sino porque sabes que puedes manejarlo. Tu mente te engaña aproximadamente 12 minutos. Hay algo que la mayoría de las personas nunca cuestiona: sus propios pensamientos. Dan por hecho que lo que piensan es verdad. Dan por hecho que lo que sienten es correcto. Dan por hecho que su mente siempre está de su lado. Pero no es así. Tu mente no siempre te dice la verdad. Tu mente no siempre te protege. Muchas veces, tu mente te limita. Y lo hace de forma muy convincente. No te dice, tengo miedo. Te dice, no es el momento correcto. Necesito prepararme más. Tal vez después. No vale la pena intentarlo ahora. Y como suena lógico, lo crees. Ese es el problema. No cuestionas el pensamiento, solo lo obedeces. Y cada vez que haces eso, refuerzas ese patrón.
Empiezas a vivir dentro de una realidad creada por tu mente, una realidad donde siempre hay una razón para no actuar, donde siempre hay una excusa válida, donde siempre hay una forma de evitar lo difícil. Y poco a poco te acostumbras a pensar mucho y hacer poco, te acostumbras a analizar, pero no ejecutar, te acostumbras a imaginar, pero no construir. Ese es uno de los patrones más peligrosos que existen. El pensamiento sin acción, porque te da la ilusión de progreso, sin progreso real. Sientes que estás avanzando, porque estás pensando en hacerlo, pero no estás haciendo nada. Y el tiempo pasa, días, semanas, meses, y sigues en el mismo lugar. No porque no tengas capacidad, sino porque tu mente te convenció de no actuar. Ahora hay otro patrón importante, el miedo disfrazado de perfección. Tu mente te dice que necesitas hacerlo mejor, que necesitas más preparación, que necesitas más tiempo. Pero en realidad, solo está evitando que empieces, porque empezar implica riesgo, implica exposición, implica la posibilidad de fallar, y tu mente quiere evitar eso. Entonces, crea una excusa elegante. Hazlo perfecto. Pero ese perfeccionismo no te ayuda, te paraliza, porque nunca será suficiente. Siempre habrá algo que mejorar, siempre habrá algo que ajustar. Y mientras esperas hacerlo perfecto, no haces nada. Ese es otro engaño, otro patrón que debilita tu mente, otro ciclo que te mantiene estancado. Y lo peor es que se siente correcto, se siente como disciplina, se siente como responsabilidad, pero no lo es miedo. Otro patrón común es el de la evitación. Evitas conversaciones difíciles, evitas decisiones importantes, evitas situaciones incómodas, y cada vez que evitas, tu mente aprende que eso es lo correcto. Se vuelve automático. Dejas de cuestionarlo, dejas de verlo como un problema, y se convierte en tu forma de vivir. Pero ese patrón tiene un costo. Cada cosa que evitas no desaparece, se acumula, se queda en tu mente, se convierte en presión, en ansiedad, en carga mental. Y mientras más evitas, más grande se vuelve, hasta que un día te supera. Y no sabes por qué. Pero la razón es simple. No enfrentaste las cosas cuando eran pequeñas, las dejaste crecer. Otro patrón que debes entender es el de la narrativa interna. Todos tenemos una historia sobre nosotros mismos, una identidad, algo que repetimos constantemente. Soy así. No soy bueno en esto. Siempre me pasa lo mismo. No puedo cambiar. Y esa narrativa define tus decisiones. Si crees que no eres disciplinado, vas a actuar como alguien que no es disciplinado. Si crees que no eres capaz, vas a evitar situaciones que lo prueben. Si crees que no puedes cambiar, ni siquiera lo vas a intentar. Tu mente busca coherencia. Busca actuar de acuerdo a lo que cree que eres. Por eso es tan importante cuestionar esa narrativa. No aceptar automáticamente lo que piensas. Porque muchas de esas ideas no son verdad. Son repeticiones. Son experiencias pasadas. Son interpretaciones. Pero no son definitivas. Y si no las cuestionas, se convierten en límites. Ahora, aquí viene lo importante. ¿Cómo rompes estos patrones? Primero, con conciencia. Tienes que empezar a observar tus pensamientos, no como verdades, sino como opciones. Cuando aparece una excusa, no la aceptes automáticamente. Cuestiónala. Pregúntate, ¿esto es verdad? ¿O es miedo? Cuando aparece la duda, no la sigas sin pensar. Obsérvala. Cuando aparece la procrastinación, no la justifiques. Reconócela. Ese simple cambio ya es poderoso, porque deja de ser automático. Empiezas a recuperar control. El segundo paso es la acción. No importa cuánto entiendas esto. Si no actúas, nada cambia.
Cada patrón se rompe con acción, no con pensamiento, no con análisis, con acción. Si tu patrón es evitar, la solución es enfrentar. Si tu patrón es dudar, la solución es decidir. Si tu patrón es pensar demasiado, la solución es hacer. Y al principio va a ser incómodo, va a ser difícil, va a sentirse incorrecto, porque estás rompiendo un hábito. Pero eso es exactamente lo que necesitas, porque del otro lado de ese patrón está tu crecimiento. Y cada vez que actúas en contra de ese patrón, lo debilitas. Y cada vez que lo debilitas, te haces más fuerte. Y con el tiempo, ese comportamiento cambia. Ya no es automático evitar, ya no es automático dudar, ya no es automático procrastinar. Empieza a ser automático actuar. Y ahí es donde ocurre la transformación real. Porque ya no estás luchando constantemente contigo mismo. Estás alineado. Tu mente deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta. Y eso es lo que quieres. No eliminar tu mente, no eliminar tus pensamientos, sino entrenarlos, dirigirlos, controlarlos. Porque cuando controlas tu mente, controlas tu vida. Acción y consistencia. En este punto ya entiendes algo que la mayoría nunca llega a comprender. Tu mente te engaña, tus emociones cambian, tus pensamientos no siempre dicen la verdad. Pero entenderlo no es suficiente, porque hay personas que entienden todo esto y aún así no cambian. Y la razón es simple, no actúan. La acción es el punto donde todo se define. No importa cuánto sepas, no importa cuánto hayas leído, no importa cuánto hayas pensado. Si no actúas, nada cambia. Y aquí es donde la mayoría falla, porque la acción real no es cómoda. La acción real no es emocionante todos los días. La acción real es repetitiva, es incómoda, es constante. Y eso es lo que la hace difícil, porque tu mente quiere variedad, quiere estímulo, quiere resultados rápidos. Pero el progreso real es lento, es silencioso, es acumulativo y requiere algo que muy pocos tienen: consistencia. La consistencia es hacer lo mismo, una y otra vez, aunque no veas resultados inmediatos. Es seguir adelante, aunque no tengas ganas. Es mantenerte firme, aunque nada sea perfecto. Y eso es lo que construye una mente fuerte, porque cada día que actúas, aunque sea pequeño, estás reforzando una identidad. No es solo lo que haces, es en quién te estás convirtiendo. Cada acción es un voto por la persona que quieres ser, o por la persona que siempre has sido. Y la mayoría no entiende esto. Piensan que necesitan una gran decisión, un cambio radical, algo extremo. Pero no. Lo que necesitas es repetición, pequeñas acciones, consistentes, diarias, sin excusas. Ese es el secreto. Ahora, vamos a hablar claro. Habrá días en los que no tengas ganas, habrá días en los que estés cansado, habrá días en los que todo dentro de ti te diga que pares. Y ahí es donde se separan todos, porque en esos días es cuando realmente cuenta. Cualquiera puede actuar cuando está motivado, cualquiera puede avanzar cuando se siente bien, pero muy pocos pueden hacerlo cuando no quieren. Y esos pocos son los que cambian su vida, porque entienden algo que otros no entienden. La disciplina no es hacer lo que te gusta, es hacer lo que tienes que hacer, y hacerlo aunque no quieras, porque si solo haces lo que te gusta, te vas a quedar en el mismo lugar. Pero si haces lo que necesitas hacer, aunque sea incómodo, vas a avanzar, y ese avance, con el tiempo, se convierte en transformación. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has empezado algo y lo has dejado? ¿Cuántas veces has tenido intención, pero no consistencia? Ese es el problema. No es falta de capacidad,
es falta de continuidad. Empiezas con energía, pero no sostienes el esfuerzo. Y sin continuidad, no hay resultados. Sin repetición, no hay progreso. Sin consistencia, no hay cambio. Por eso la mente fuerte no se construye con intensidad, se construye con constancia. No necesitas hacer algo increíble un día, necesitas hacer lo correcto todos los días, incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando no hay recompensa inmediata, incluso cuando parece que no está funcionando, porque ahí es donde la mayoría abandona, y si tú no abandonas, ya estás ganando. Ahora vamos a algo aún más importante, la identidad, la forma en la que te ves a ti mismo. La mayoría dice, quiero ser disciplinado, pero en el fondo no se ve como alguien disciplinado, se ve como alguien que intenta, se ve como alguien que a veces lo logra, se ve como alguien inconsistente, y esa identidad define su comportamiento, porque no actúas como quieres, actúas como crees que eres. Si crees que eres alguien que abandona, vas a abandonar. Si crees que eres alguien débil, vas a tomar decisiones débiles. Pero si empiezas a cambiar eso, todo cambia. No dices, quiero ser disciplinado. Dices, soy alguien que hace lo que tiene que hacer. Y lo demuestras con acciones, pequeñas, diarias, constantes, y con el tiempo, eso se vuelve real. Tu mente se ajusta, tu comportamiento cambia, tu estándar sube, y empiezas a actuar diferente. No porque te obligues, sino porque ya eres esa persona. Ese es el nivel más alto, cuando ya no necesitas motivación, cuando ya no necesitas convencerte, cuando actuar correctamente es automático. Pero para llegar ahí, tienes que pasar por el proceso, tienes que hacerlo difícil, tienes que repetir, tienes que sostenerte, y la mayoría no lo hace, porque quiere resultados rápidos, quiere sentir cambio inmediato, quiere ver progreso instantáneo. Pero la realidad es otra, el cambio real es lento, pero es sólido, y cuando llega, no se pierde, porque no es superficial, es interno, es estructural, es real. Ahora escucha esto, no necesitas hacer más, necesitas fallarte menos. Cada vez que dices que vas a hacer algo y no lo haces, pierdes poder. Pero cada vez que cumples, lo recuperas. Y ese acumulado define todo. Por eso la consistencia es poder, porque construye confianza, construye identidad, construye control. Y cuando tienes eso, eres peligroso, no para otros, sino para tus propios límites, porque dejas de ser alguien que duda y te conviertes en alguien que actúa, sin excusas, sin negociación, sin drama, solo acción. Y esa acción constante es lo que rompe cualquier barrera. No hay talento que compita con eso, no hay motivación que lo supere, no hay circunstancia que lo detenga, porque la consistencia siempre gana. Transformación y control total. Llegaste hasta aquí, y eso ya dice algo, porque la mayoría no llega hasta el final. La mayoría escucha un poco, se motiva un momento, y sigue igual. Pero si realmente entendiste lo que acabas de escuchar, entonces algo dentro de ti ya cambió. No completamente, no de forma mágica, pero sí lo suficiente para darte cuenta de algo importante. Tu vida no está definida por lo que te pasa, está definida por cómo respondes, y esa respuesta depende de tu mente, no del mundo, no de las circunstancias, no de la suerte, de tu mente. Durante todo este proceso hemos hablado de disciplina, de acción, de control, de patrones, pero todo eso se resume en una sola idea: responsabilidad. Responsabilidad total, no parcial, no cuando es conveniente, total. Responsabilidad por lo que haces, responsabilidad por lo que piensas, responsabilidad por lo que decides,
porque en el momento en que dejas de culpar al exterior, recuperas poder. Mientras culpas a otros, no puedes cambiar nada. Mientras culpas al tiempo, no puedes avanzar. Mientras culpas a las circunstancias, te quedas igual. Pero cuando asumes responsabilidad, todo cambia, porque ya no esperas, ya no dependes, ya no justificas, actúas. Y eso es libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, la libertad de no ser controlado por lo que sientes, por lo que piensas automáticamente, por lo que pasa afuera. Esa es la verdadera libertad. Y muy pocos la tienen, porque requiere disciplina, requiere incomodidad, requiere constancia, requiere hacer cosas que no quieres hacer. Pero ese es el precio, y vale la pena, porque del otro lado de ese proceso hay algo que no se puede comprar: control, control sobre ti, control sobre tus decisiones, control sobre tu vida. Y cuando tienes eso, todo cambia, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú te vuelves fuerte. Ahora piensa en esto. Dentro de unos años vas a estar en algún lugar, no importa dónde, pero vas a estar ahí, y ese lugar va a ser el resultado de lo que haces hoy, de las decisiones que tomas hoy, de lo que decides hacer y de lo que decides evitar. La pregunta es simple: ¿vas a seguir reaccionando o vas a empezar a decidir? ¿Vas a seguir esperando o vas a empezar a actuar? ¿Vas a seguir dependiendo de cómo te sientes o vas a empezar a controlarlo? Porque al final no hay punto medio. O estás construyendo una mente fuerte o estás reforzando una mente débil. Cada día, cada decisión, cada acción. Y el tiempo no se detiene. No espera a que estés listo. No espera a que tengas ganas. No espera a que te sientas mejor. Sigue avanzando y tú decides si avanzas con él o te quedas atrás. Ahora no necesitas hacer todo perfecto. No necesitas cambiar todo hoy. No necesitas convertirte en alguien completamente diferente de un día para otro. Eso no es real. Lo que sí es real es tomar una decisión clara, una decisión firme, una decisión que no dependa de cómo te sientes, la decisión de entrenar tu mente, de actuar a pesar de la duda, de hacer lo que tienes que hacer, aunque no quieras, y repetirlo, mañana, y pasado, y el siguiente día, y el siguiente, sin drama, sin excusas, sin negociación, porque ahí es donde ocurre el cambio real. No en momentos grandes, en momentos pequeños, repetidos, constantes, sostenidos. Ese es el proceso. Y si lo haces, si realmente lo haces, algo empieza a pasar. Empiezas a confiar en ti. Empiezas a sentir control. Empiezas a ver progreso. Y ese progreso te impulsa. No necesitas motivación. No necesitas inspiración. Solo necesitas seguir. Porque ya empezaste. Y cuando empiezas, lo más importante es no detenerte, porque la consistencia es lo que convierte lo pequeño en grande, lo débil en fuerte, lo inestable en sólido, y con el tiempo todo cambia: tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de responder, tu vida, porque la mente es el origen de todo, y cuando fortaleces tu mente, todo lo demás se alinea, no perfecto, pero suficiente, suficiente para avanzar, suficiente para construir, suficiente para convertirte en alguien diferente. Ahora, escucha esto con atención. No necesitas más información, no necesitas otro video, no necesitas más teoría. Ya sabes lo suficiente. Lo que necesitas es hacer, porque la diferencia entre quien cambia su vida y quien no, no es lo que sabe, es lo que hace. Y eso empieza ahora, no mañana, no después, ahora, con una acción, pequeña, pero real, y luego otra, y otra, y otra, hasta que ya no tengas que pensarlo, hasta que se vuelva parte de ti, hasta que seas alguien que actúa, siempre,
a pesar de todo. Y cuando llegues ahí, cuando ya no negocies contigo, cuando ya no dependas de cómo te sientes, cuando ya no evites lo difícil, entonces vas a entender. Vas a entender lo que significa tener una mente fuerte, no como concepto, no como idea, sino como realidad, porque lo estás viviendo y en ese punto ya no hay vuelta atrás, porque ya no eres la misma persona. Eres alguien que decidió cambiar y lo hizo. La mente no se fortalece cuando todo es fácil. Se fortalece cuando decides no rendirte, aunque todo dentro de ti quiera hacerlo.